Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica de Extremadura. El punto primero es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Por favor, ruego al señor secretario de la Comisión, don Miguel Cantero, de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Punto primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto segundo, conocimiento de las conclusiones presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Punto tercero, elaboración de la ponencia. Perfecto. Punto segundo. El siguiente ya lo dirá la señora presidenta. Nada más. Muchas gracias, señor secretario. Por lo tanto, el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación se procede del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento del acta. Si no hay ninguna objeción a la misma, entiende esta presidencia que se aprueba por unanimidad. Antes de pasar al punto segundo del orden del día, si sus señorías están de acuerdo, esta presidencia propone que incluyamos un tercer punto del orden del día con la elaboración del dictamen. ¿Sus señorías están de acuerdo? ¿Sí? Pues queda aprobado por unanimidad la inclusión de un tercer punto del orden del día, en este caso la elaboración del dictamen. Pasamos al segundo punto del orden del día, conocimiento de las conclusiones presentadas por los grupos parlamentarios. El pasado viernes, día 24, a las 14 horas, terminó el plazo de presentación de conclusiones por los grupos parlamentarios. Una vez presentadas las mismas, vamos a abrir un turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor para que hagan una exposición y defensa de sus conclusiones. Vamos a empezar en primer lugar por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies. Don Víctor Casco tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Obviamente, quien ha estado en esta comisión hasta el momento es Pedro Escobar, pero el pertenecer a un grupo con 3 diputados y donde las actividades se superponen, por desgracia, hace que, al no carecer de la cualidad divina de poder estar en todos los sitios al mismo tiempo, tengamos que dividirnos entre nosotros. Bien, una vez finalizados los trabajos de esta comisión y tras el estudio de la documentación aportada y también de recoger las numerosas y variadas aportaciones, análisis, propuestas de los diferentes conferenciantes que han intervenido en esta comisión, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hemos llegado a las siguientes conclusiones. Es evidente que podemos constatar la enorme complejidad que encierra el propio concepto de deuda histórica, del que no hemos conseguido ni un enmarque temporal ni un acuerdo sobre los aspectos cuantificables de la misma. Sin este punto de partida común, o como mínimo un espacio de convergencia al que deberíamos haber llegado todos los grupos, la sucesión de comparecencias, todas interesantes sin duda, ha sido en realidad una sucesión de aportaciones y propuestas parciales más o menos deslavazadas en algunos casos o inconexas, y debería haber sido necesario haber profundizado más en llegar a ese acuerdo en torno al propio concepto, el enmarque temporal o el aspecto cuantificable. Esta falta de criterios mínimamente unificados ha producido en el momento de la expresión cuantitativa, por poner ese ejemplo más claro y más evidente, que hayamos oscilado entre una horquilla de cantidades enormemente desiguales, de 300 millones de euros a 14.000 millones de euros, con lo cual no ha sido posible ni una propuesta de aproximación mínimamente contrastada, puesto que entre una horquilla tan amplia, tan exageradamente amplia, 14.000 millones, 300 millones de euros, es muy difícil llegar a un consenso, llegar a un acuerdo que satisfaga a cada una de las partes. La diferente interpretación que se ha producido en el seno de la Comisión sobre cuáles deberían haber sido los interlocutores válidos en este proceso de diálogo y negociación entre el Estado y la autonomía, la Administración central y la Administración autonómica, ha paralizado y conducido a la inutilidad de los trabajos de esta Comisión. ¿Debían ser el Gobierno central y autonómico en exclusiva quienes negociaran? ¿Debían ser el Gobierno central y una comisión mixta del Parlamento de Extremadura con presencia de todos los grupos, que ha sido obviamente la propuesta que nosotros hubiéramos querido que llegara a efecto, que se hubiera negociado la Asamblea de Extremadura y el Gobierno, es decir, la comunidad autónoma de Extremadura en su conjunto con el Gobierno central? Eso, por desgracia, no ha podido realizarse. Al mismo tiempo, el paralelismo y la simultaneidad que se ha producido entre los trabajos de la Comisión en sede parlamentaria con las negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y el Gobierno de la Junta de Extremadura ha tenido un efecto negativo que ha contribuido al fracaso de los trabajos de esta Comisión.
entendiendo como fracaso tanto la ausencia de un punto de partida que pudiéramos haber acordado como la incapacidad de llegar a conclusiones comunes. Entendemos en ese sentido que no ha sido positivo que una negociación bilateral se haya estado produciendo al mismo tiempo e incluso solapando las aportaciones que se estaban realizando desde el Parlamento en esta comisión. Para Izquierda Unida, que no se decanta por la interpretación que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular hacían de la cuestión anterior, hubiera sido muy positivo la presencia de al menos un miembro de cada uno de los grupos que integran la Cámara Regional. Independientemente de que esta presencia no pueda ser exigible, esta participación de todos los grupos representados en el Parlamento hubiera sido un paso hacia el consenso, sobre todo porque las decisiones que se toman trascienden el horizonte temporal de una legislatura y del equilibrio puntual que hoy se da en el Parlamento de Extremadura. La cuantificación aproximada pero unilateral de la deuda histórica producida en las reuniones entre el Gobierno central y el Gobierno de Extremadura y publicada antes de que finalizaran los trabajos de esta comisión, ha condenado los trabajos de esta a la inutilidad de los mismos. Ha roto el diálogo que habría sido posible y necesario para una cuantificación, si no unánime, sí aproximada entre todos los grupos. Finalmente, y como conclusiones, las conclusiones que Izquierda Unida presenta a esta comisión. Entendemos que esta comisión no ha servido para cerrar un tema que ha permanecido abierto durante muchísimo tiempo, sino que lamentablemente ha provocado que quede abierto permanentemente, abriendo una brecha de constante reproche entre el Gobierno actual y los grupos de la oposición. No hemos sido capaces de llegar a un consenso entre nosotros, no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a cifras, en cuanto a exigencias. El proceso de negociación no ha tenido en cuenta la opinión de este Parlamento, no nos ha incorporado a los grupos de la oposición y, por lo tanto, en todo lo que atañe a la deuda histórica, seguirá habiendo una abierta discrepancia entre lo que plantea el partido que sustenta al Gobierno y el Gobierno de la Junta de Extremadura con el resto de la oposición. Una discrepancia que permanecerá seguramente en las próximas legislaturas. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Asunción Murillo. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Bien, esta comisión de estudio de la deuda histórica comenzó su andadura en octubre del año 2012 a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias al impulso y al trabajo del Grupo Parlamentario Socialista, la comisión ha estado viva, porque les recuerdo que, salvo la primera comparecencia solicitada por el Grupo Popular para que aquí compareciese el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, el resto de los comparecientes han venido a instancias de este grupo político y, por tanto, este grupo político tuvo interés en que esta fuera una cuestión de región, porque así lo entendimos, y con el espíritu constructivo vinimos a trabajar para escuchar la voz de entidades, de agentes económicos y sociales, de profesionales expertos en materia que, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, eran claves para el desarrollo socioeconómico de la región. Me refiero a la educación, la sanidad, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la ordenación territorial. Como digo, ahora se cierra esta comisión. Creo que se cierra en falso y, lamentablemente, y con mucha tristeza tengo que decir, que la historia de esta comisión es la historia de un fracaso, porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en el concepto de deuda histórica. Les recuerdo, señorías, que el texto válido, el texto jurídico hoy válido, el único válido, es el del Estatuto de Autonomía aprobado el 29 de enero del año 2011 en el Senado, en las Cortes Españolas, que dice que habrá una serie de asignaciones complementarias en tanto persistan las condiciones socioeconómicas que tiene Extremadura. Lo que se ha hecho por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura es echar mano de un texto que ya no tiene validez jurídica, que es el texto del año 1983, por el que se dice que se tienen en cuenta solamente los déficits acerca de los servicios efectivamente transferidos a la comunidad autónoma, olvidando que hay una serie de competencias que tiene el Estado a las que no se agarra el Gobierno de la Junta de Extremadura. Claro, si partimos de un concepto erróneo, la cuantificación va a ser errónea, porque se olvida que de las competencias efectivamente transferidas
Extremadura ha hecho un gran esfuerzo, de tal manera que hoy nos podemos colocar en infraestructuras educativas, en infraestructuras sanitarias, como así lo han demostrado los estudios, muy cerca de la media nacional, incluso con algunas variables podríamos superar medias nacionales. Por tanto, si no consideramos el mismo concepto de deuda histórica, mal va a seguir el proceso y la cuantificación, como digo, se ha equivocado. Una de las cuestiones que preocupa a este grupo parlamentario ha sido la voladura de todos los consensos. Cuando aquí todos hicimos discursos diciendo que íbamos a buscar el consenso, a escuchar lo que se decía, para ayudar, para empujar, para arrimar el hombro, para que el Gobierno de la Junta de Extremadura pudiera ir a Madrid con datos serios para tener fuerza ante el Gobierno de España y conseguir lo que históricamente le corresponde a Extremadura, no se ha tenido en cuenta y ha habido una voladura de absolutamente todos los consensos. Ese consenso que hubo en Extremadura entre todas las fuerzas políticas para la aprobación de nuestro texto, de nuestra ley máxima, el Estatuto de Autonomía, en este caso vuela por los aires y se desprecia totalmente el trabajo que hace el Parlamento, el trabajo que durante más de un año han hecho los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión y el trabajo que han hecho entidades y muchos profesionales de la región que han venido de forma absolutamente altruista y desinteresada a enseñarnos lo mejor y de una forma, yo creo que muy lúcida y muy honesta, a exponer cuál es la radiografía que ellos hacen de nuestra comunidad autónoma. Nos preocupa también que la deuda histórica no haya sido un tema que se haya tratado en ningún momento en el órgano colegiado de participación bilateral que plantea el Estatuto de Autonomía, que es, como digo, nuestra ley máxima. La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales no se ha reunido en ningún momento. Hemos oído a lo largo de año y pico en esta comisión contarnos que había habido videoconferencias, que había habido reuniones de la Comisión Mixta y una y otra vez el Gobierno de España desmiente a la Junta de Extremadura y desmiente al Grupo Parlamentario Popular cuando se nos dice que no ha habido ningún tipo de reunión. Y no solo reunión presencial de la Comisión Mixta, sino tampoco esas videoconferencias de las que nos hablaba en esta comisión el consejero de Economía y Hacienda, a quien yo digo hoy, le vuelvo a repetir, que ha mentido en esta comisión. La última respuesta la tengo en la mano del Gobierno de España, con entrada en las Cortes Generales el día 21 de enero, hace muy pocos días, firmada el día 30 de diciembre de 2013, en donde dice que se tiene constancia de algunas reuniones por videoconferencia que se han celebrado por comisiones mixtas creadas en la reforma de sus respectivos estatutos de autonomía, a la sazón Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Extremadura, aunque en el caso de esta última aún no se ha celebrado ninguna reunión. Por último, se informa que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales de Estado Comunidad Autónoma de Extremadura, prevista en el artículo 90 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no ha celebrado ninguna reunión hasta el día de la fecha. No se ha celebrado ninguna reunión, señorías. Y es al órgano colegiado previsto en el Estatuto al que le corresponde, al que le compete decir qué es la deuda histórica y qué es deuda histórica. Y, por tanto, las cantidades previstas en los presupuestos generales del Estado hasta el día de la fecha no son más que inversiones que tienen que venir a Extremadura, que están reguladas en convenios firmados entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España. El convenio, les recuerdo, firmado en el año 2012, diciembre del 2012, dice expresamente que esas cantidades se considerarán anticipos a cuenta en el caso que así lo determine la Comisión Mixta de Administración del Estado, Comunidad Autónoma de Extremadura. Por tanto, no hay deuda histórica. Y esta ha sido la historia de un gran fracaso y la historia de una gran mentira, señorías de la Comisión de Estudio de la Deuda Histórica. No estamos de acuerdo ni con el fondo ni con las formas. Ni con las formas porque ya he dicho que todo ha estado revestido de mentiras, todo ha sido un paripé y, en definitiva, hoy no hay nada. De hecho, el consejero ha venido aquí diciendo que eran 430 millones, que había una reunión el 16 de diciembre sin ningún tipo de declaraciones, sin ningún compromiso por parte del Gobierno de España, y hoy dice la prensa regional que el Gobierno de la Junta de Extremadura recogería las conclusiones de esta comisión para relevarlo al Ministerio. Creo que el Ministerio no está por la labor y quieren cerrar esta cuestión en falso. No estamos de acuerdo ni con el fondo, ni con la cuantificación, ni con las formas. Seguimos defendiendo que habría que hacer caso a los profesionales que aquí
han comparecido y a las conclusiones de esta comisión. Juntos en Madrid haremos mucho más fuerza. Que se respete la decisión de este Parlamento y que, como pasó en el año 1996, un representante de cada grupo parlamentario esté presente en esa comisión mixta, porque así es posible y así se hizo a lo largo de la historia. Y, por último, el Grupo Parlamentario Socialista declara que, en el caso de que de forma unilateral el Gobierno siga empeñado en cerrar con el Gobierno de España, con esas cantidades miserables que no van a solucionar las condiciones socioeconómicas de Extremadura, si cierra con esas cantidades la deuda histórica, daremos el proceso por abierto. No lo daremos por cerrado. Y seguiremos reivindicando la deuda histórica. Cuando vuelva a gobernar el Partido Socialista, seguiremos peleando por esta cuestión, porque no es de recibo y entendemos que es un engaño y una traición a Extremadura. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación vamos a dar un turno de intervención al portavoz del Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas 3CRES. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Como yo ya dije en la anterior reunión de esta comisión se cierra en falso porque nunca ha estado abierta. El Gobierno de la comunidad ha ido por un lado y esta comisión ha ido por otro. Aquí hemos recibido una serie de personas que nos han contado su visión sobre la deuda histórica, pero al mismo tiempo el Gobierno unilateralmente ha estado negociando, no sé con quién, porque no lo han contado, e incluso el consejero ha tenido, para mí, el atrevimiento de esta comisión decir que estaban ya cuantificada la deuda histórica en 430 millones de euros y que de esa cantidad a la baja, que también lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él, era la cantidad que se iba a negociar con Madrid. Dicho esto, yo creo que el Partido Popular y el Gobierno no han sabido nunca abocar a la deuda histórica y si lo han sabido, se lo han callado. No les ha interesado hacer una reivindicación seria a nivel nacional, porque la deuda histórica, insisto, no es una deuda solamente económica, es una deuda moral con una comunidad autónoma que ha sido discriminada históricamente y parece que de eso nos olvidamos. La deuda histórica no son 400 millones que sirven para tapar los presupuestos. La deuda histórica son poner condiciones para que esta comunidad pueda converger con el resto de las comunidades de España y llegar a la media, que cada vez estamos más lejos de ella. Y después de 30 años de autonomía somos el furgón de cola de la política de las comunidades de España. Esa es la deuda histórica. Y esa deuda histórica, el único estudio serio y trabajo serio que se ha traído aquí ha sido de la Universidad de Extremadura, que se hizo entre el 2006 y 2007. Creemos que es vigente, y está vigente por una razón, porque nuestra distancia con la media en convergencia sigue siendo la misma o mayor. No nos hemos acercado. Entonces, como creemos que está vigente, creemos que esa es la cantidad con la que hay que partir. Y si esta comisión tenía como finalidad cuantificar, nosotros cuantificamos 14.000 millones para empezar a hablar. Y otra cosa, y estoy de acuerdo con la portavoz del Partido Socialista, nunca se ha querido que los demás grupos representados en esta Cámara tuviéramos parte en esta negociación. No sé por qué, a lo mejor había algún motivo oculto, pero lo lógico es que esa comisión mixta se hubiera constituido con miembros de los representantes, en la proporción que se hubiera querido, pero donde todos hubiéramos estado allí. Eso no se ha querido hacer. No sabemos por qué. Lo hemos pedido en comisión, lo hemos pedido en pleno. Incluso se han puesto todas las trabas posibles para que en pleno se hablara más veces de la deuda histórica. ¿Hay que colgarse la medalla? ¿El Partido Popular quiere colgarse la medalla de que ha conseguido 430 millones, que no van a ser 430, serán 350 al final, de la deuda histórica, y decir, la hemos cobrado nosotros? Que se la pongan. Que se la pongan. Pero lo que está muy claro es que nosotros, insisto, no vamos a estar nunca de acuerdo y nos parece una traición a Extremadura y a su gente cerrar la deuda histórica en 430 millones de euros. Y además, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, para nosotros, si esto se cierra así, este tema seguirá abierto. Y si nuestro grupo parlamentario tiene alguna vez la posibilidad de influir para que vuelva otra vez a tratarse el tema de la deuda histórica, allí estaremos porque estamos para defender los intereses de Extremadura y de los extremeños, no para defender los intereses de ningún partido político, ni el de aquí ni el que está en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Beatriz Villalba. Gracias, señora presidenta. El fin por el que se constituyó esta comisión
y cito palabras textuales del Grupo Parlamentario Socialista, es aportar lo que podamos para que el Gobierno de Extremadura negocie y saque lo máximo posible, porque es de justicia para esta comunidad autónoma. Y es cierto que es de justicia. Por eso, las conclusiones que presenta mi grupo parlamentario entiende como deuda histórica lo que se establece en el Estatuto de Autonomía aprobado en el 2011, es decir, las asignaciones complementarias dejadas de percibir para hacer frente a las necesidades socioeconómicas de Extremadura contempladas en el mismo. Tal y como reconoció el Grupo Parlamentario Socialista, el interlocutor necesario para debatir las distintas cuestiones sobre deuda histórica es el Gobierno regional, no son los grupos parlamentarios. De las distintas sesiones celebradas a lo largo de este año por esta comisión, se observa que no hay elementos de juicio suficientes para cuantificar la deuda histórica, dejando al Gobierno de Extremadura, por tanto, la potestad y la capacidad suficiente para señalar la misma, puesto que es el interlocutor necesario. Ninguno de los comparecientes, señorías, se ha puesto de acuerdo con la fecha de inicio del cómputo de la deuda histórica. Esto es algo relevante, puesto que algunos se iban al año 1800 y otro a el momento de las competencias transferidas. Los comparecientes también mostraban discrepancias sobre en qué competencias tenían que recaer la inversión de la deuda y dejaban claro las carencias existentes en Extremadura en cuestión de transportes o infraestructuras ferroviarias y de carreteras y la carencia de industria. En este punto, señorías, a mí me gustaría hacer la reflexión que se establece en el escrito de conclusiones de este grupo parlamentario, en el cual se establece que, según nuestra Constitución, las competencias de las distintas administraciones públicas se dividen en competencias propias e impropias, es decir, las propias de la comunidad autónoma, las competencias transferidas por el Estado y las competencias propias del Estado. Ante esta cesión de competencias que realiza el Estado, él mismo tiene que dotar de los medios materiales, personales y económicos suficientes a la comunidad autónoma para poder desarrollarlas y equipararlas a la media nacional en la prestación de dichos servicios. Por todo ello, cuando Extremadura recibió las competencias, por ejemplo, en educación y sanidad, el Estado tenía que haber transferido el dinero suficiente para hacer frente a las distintas necesidades y para converger en dichas materias. Si el Estado central no lo hizo, mal hecho. Y si no se reclamó por parte de la Junta de Extremadura y el Gobierno del señor Fernández Vara y del señor Ibarra de por aquel entonces, nos encontramos ante una dejación de funciones de los anteriores gobernantes y, por tanto, dinero que los extremeños hemos perdido y una demostración pública y notoria que dichos gobiernos no querían ni a Extremadura ni a los extremeños. Por tanto, desde este grupo parlamentario entendemos que las competencias sobre las que debería centrar el estudio y la reclamación de la cantidad de la deuda es sobre competencias estatales propiamente dichas, las que no han sido transferidas. Añadir, señorías, que ha quedado de manifiesto que la deuda existente en infraestructura es debido también a una dejadez de funciones por parte de gobiernos socialistas centrales y autonómicos, puesto que recordemos que se presupuestaron tanto el AVE para Extremadura como inversiones en carreteras nacionales, como el eje 16, como la plataforma logística, como el puerto seco, y nos lo han quitado, entendiendo este grupo parlamentario que dicha deuda se puede considerar la deuda socialista. Los comparecientes no reflejaron una unanimidad de criterio a la hora de tomar la variable a considerar sobre la cuantificación de la deuda histórica. En lo que sí coincidieron es que dichos comparecientes es que a Extremadura no le venía bien el abono de la deuda en especie. En las conclusiones, este grupo parlamentario establece que entiende por dinero en especies y dinero metálico. Ha quedado constancia en esta comisión de que en ningún Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado durante el mandato del presidente Fernández Vara, ni él ni ninguno de sus miembros del Gobierno sacó a colección la reclamación de la deuda histórica ni la defensa de los intereses de los extremeños en dicha
en dicha sede. Por el contrario, también ha quedado constancia y se ha puesto de relevancia que el actual consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández, y el propio presidente del Gobierno de Extremadura, el señor Monago, han reclamado y están reclamando de forma continua y en el lugar oportuno la deuda histórica perteneciente a esta región y, por tanto, la defensa de los intereses de Extremadura. Como conclusión final, señorías, este grupo parlamentario puede decir que la deuda histórica de Extremadura se reconoce en nuestro Estatuto de Autonomía desde el año 1983, habiendo sido corroborada con la modificación de dicho Estatuto de Autonomía en el año 2011. Hasta la fecha, con 28 años de gobierno socialista, Extremadura solamente recibió 30 millones de euros autorizados por el Gobierno del señor Aznar, sin ninguna reclamación formal y seria en el órgano competente por parte del último presidente socialista, el señor Fernández Vara. En los 3 años de gobierno del Partido Popular Extremadura Unida, con el presidente Monago a la cabeza, se han recibido 80 millones de euros de anticipo a cuenta, estando a punto de terminar las negociaciones por parte del Gobierno central y el Gobierno autonómico, cumpliendo así, señorías, lo establecido en el Estatuto de Autonomía y poniendo de manifiesto, a la vista de estos datos, que a lo largo de 28 años de gobierno socialista en Extremadura, por parte del presidente Vara ni de ninguno de sus altos cargos, ha habido voluntad política para conseguir lo que por historia nos pertenece. Nada más. Muchas gracias, señora Villalba. Una vez presentadas las conclusiones por los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, vamos a pasar al tercero de los puntos del orden del día, la elaboración del dictamen. Para la elaboración del dictamen debemos proceder a la votación de las conclusiones que han presentado los grupos parlamentarios de menor a mayor. Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, de las conclusiones presentadas por el Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES. Entramos en votación. ¿Votos a favor de las conclusiones? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tenemos, por tanto, un voto a favor, 6 abstenciones. 6 en contra. No, perdón. 6 en contra y Tenemos 5 un voto a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Pasamos a la votación de las... Quedan rechazadas las conclusiones presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES. Pasamos a la votación de las conclusiones presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes-SIER. Entramos en votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tenemos, por tanto, un voto a favor, 6 votos en contra y 5 abstenciones. Quedan, por tanto, rechazadas las conclusiones del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes-SIER. Pasamos a la votación de las conclusiones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara. Entramos en votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tenemos, por tanto, 4 votos a favor, 6 votos en contra, 2 abstenciones. Quedan, por tanto, rechazadas las conclusiones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Pasamos, por último, a la votación de las conclusiones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Tenemos, por tanto, 6 votos a favor y 6 votos en contra. Aplicando el voto ponderado, quedan rechazadas también las conclusiones del Grupo Parlamentario Popular. Sí, rechazadas. Perfecto. Una vez que no se han aprobado ninguna de las conclusiones presentadas por los 4 grupos parlamentarios, lo que procede es abrir un plazo a partir de hoy de 10 días para que se pueda llegar a un consenso por los 4 grupos parlamentarios para poder elaborar un dictamen. No puede haber votos particulares si no hay ninguna conclusión sobre la que presentar los votos particulares, que son los votos particulares que debe presentar cada grupo parlamentario para su debate en pleno. Al no haber ningún dictamen aprobado en esta comisión, procedemos a la apertura de un plazo de 10 días para, en la medida de lo posible, que los 4 grupos parlamentarios puedan llegar a un consenso y, posteriormente, volveremos a celebrar una nueva comisión no permanente de estudio sobre la deuda histórica. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.